Firmó contratos profesionales sin saber jugar al fútbol. No es una exageración, es completamente real. Cobró dinero, engañó a clubes en distintos países, vivió como un profesional sin serlo. Y cuando todo se vino abajo no cayó por el fútbol. Cayó porque su mentira ya era demasiado grande para sostenerla. Se llama Bernio Verhagen, nació en Surinam en 1994, pero creció en Países Bajos, en un entorno donde el fútbol es una oportunidad real de cambiar la vida. Como miles de jóvenes quiso ser profesional, pero nunca tuvo el nivel suficiente para lograrlo. Y ahí tomó la decisión que lo cambiaría todo. Si no podía ser futbolista, iba a fingir serlo. No fue improvisado, fue construido. Creó una versión falsa de sí mismo, videos editados donde parecía talentoso, fotos con camisetas de clubes, historiales inflados, contratos manipulados, pero lo que realmente le abrió las puertas no fueron las imágenes, fue el nombre que puso detrás de su mentira. Se inventó un agente y no cualquier agente. Decía estar vinculado a Stellar Group, una de las agencias más importantes del fútbol europeo, la misma que ha representado a figuras como Gareth Bale. Ese detalle lo cambió todo, porque en el fútbol profesional, cuando un jugador llega recomendado por una agencia de ese nivel, nadie duda, y ahí empezó el engaño. Su primer destino fue Dinamo Auto en Transnistria, un club poco mediático ideal para pasar desapercibido. Firmó contrato, entrenó, se tomó fotos pero nunca jugó, ni un solo minuto. Y aún así, eso fue suficiente, porque ahora tenía algo más poderoso que el talento, un pasado que parecía real. Con ese respaldo falso dio el siguiente salto a Sudáfrica. Un club de primera división, Cape Town City Football Club, lo fichó confiando en los documentos y en la supuesta recomendación de esa agencia. Llegó como profesional, pero dentro del campo la realidad empezaba a filtrarse. No destacaba, no marcaba diferencia, no convencía. Duró poco, pero no lo suficiente para desenmascararlo completamente. Y entonces vino a Chile, al Audax Italiano, un club histórico, organizado y serio, y aún así también cayó. Fue presentado como refuerzo profesional, entrenó con el equipo, convivió con jugadores reales, pero algo no encajaba. Su nivel no correspondía a su supuesta trayectoria. No jugaba, y cuando las dudas empezaron a crecer, hizo algo que permitió escapar una vez más. Se victimizó, denunció racismo, dijo que lo insultaban, que lo discriminaban, que lo llamaban esclavo y con eso desvió la atención. No lo descubrieron, simplemente se fue, pero el error que cambiaría todo ya estaba cerca. Dinamarca, Viborg FF, un club más estructurado, más meticuloso. El contacto llegó como siempre. Correos formales, documentos bien presentados, referencias creíbles. Todo parecía en orden hasta que alguien vio un detalle mínimo. El correo del supuesto agente terminaba en .co y no en .uk. Puede parecer insignificante, pero no lo es. Las agencias reales protegen su identidad digital con precisión absoluta. Un dominio equivocado en una empresa de ese nivel no es un descuido, es una alerta. El club decidió comprobar. Contactaron directamente a Stellar Group y la respuesta fue inmediata. Ese agente no existía. Nadie había recomendado a ese jugador. Y en ese momento, todo se derrumbó. Cuando lo vieron entrenar ya no habían dudas. No podía controlar el balón a nivel profesional. No tenía fundamentos. No estaba preparado. Era un impostor. El contrato fue cancelado y esa vez no pudo escapar. Fue detenido por la policía de Dinamarca. Pero lo que encontraron después era aún peor. No era solo un falso futbolista, era alguien que llevaba tiempo viviendo de la mentira. Después de procesos judiciales, en algún punto recuperó la libertad, y ahí fue donde su historia se volvió más oscura. Llegó a Colombia, ya no necesitaba de clubes, ahora tenía algo más poderoso, una identidad creíble. Se movía entre Cartagena, Santa Marta y Bogotá, presentándose como futbolista profesional con carrera en Europa. Mostraba fotos, hablaba con seguridad, conocía el ambiente del fútbol. La gente le creía. Reservaba hoteles de lujo, alquilaba yates, frecuentaba lugares exclusivos. Pagaba con transferencias internacionales que nunca llegaban. Vivía como millonario sin tener dinero. Repitió el patrón varias veces hasta que alguien decidió no creerle. Las denuncias comenzaron y esta vez no pudo sostener la historia. Fue capturado por la Policía Nacional de Colombia. Las autoridades ya tenían alertas internacionales sobre él. Su nombre ya no era desconocido, fue detenido y puesto a disposición de la justicia, pero Colombia no sería su destino final. Países Bajos lo estaba esperando, solicitaron su extradición y en el 2023 el presidente Gustavo Petro firmó la orden. Fue enviado de regreso a Europa,
y allí, finalmente todo salió a la luz. No era solo fraude, también estaba vinculado a robos, amenazas y agresiones. Casos donde las víctimas eran intimidadas para entregar el dinero. La historia ya no era increíble, era peligrosa. La justicia fue clara. Fue condenado a 9 años de prisión y así terminó. El hombre que engañó al fútbol terminó encerrado por algo mucho más grande que el fútbol. Pero la pregunta sigue siendo la misma. ¿Cómo lo logró? ¿Cómo es posible que clubes profesionales en distintos países no detectaran lo más básico? Que no sabía jugar, porque en el fondo esta historia no es solo sobre él. Es sobre un sistema que confía más en los papeles que en la realidad. Y cuando eso pasa, aparecen historias como esta. Historias que parecen imposibles hasta que alguien decide contarlas. Y tal vez la pregunta más incómoda no es cómo lo hizo, sino cómo pudo hacerlo tantas veces. Porque mientras alguien como él engañaba al sistema, seguramente había cientos de jóvenes con talento real esperando una oportunidad que nunca llegó. Entonces, la duda queda abierta. Personas como estas se aprovechan de los vacíos del sistema o el sistema es tan frágil que permite que cualquiera lo engañe. Esto fue Crónicas, historias detrás del fútbol. Y si te gustan este tipo de historias, suscríbete al canal, porque aquí no contamos lo que todos cuentan, contamos lo que nadie se atreve a contar.